Caminando por la calle yo te vi, ya un día yo me enamoré de ti. Fantastic. ¿Cómo les va, gente? Fantastic. Como lo prometido es deuda, a diferencia, como siempre digo, de los políticos argentinos, que lo que prometen termina siendo siempre deuda externa, tal cual adelantamos en el capítulo anterior, hoy vamos a referirnos al fraude, la farsa y el misterio de la hipertensión. ¿En qué aspectos? Bueno, principalmente en dos aspectos. Por un lado, en el tratamiento y las recomendaciones médicas y sobre todo nutricionales, que una vez que hayamos hecho la exposición del asunto ya ustedes sacarán sus propias conclusiones al respecto. Y luego este, entre comillas, misterio de la hipertensión con respecto a las causas y la explicación que se nos da. Porque hay básicamente dos tipos principales de hipertensión que puede sufrir una persona. Por un lado, la hipertensión secundaria, que es la que se da como un efecto colateral de otras afecciones graves por lo general, como por ejemplo personas con problemas serios de riñones o personas que se estén haciendo diálisis y que como una cuestión secundaria o colateral se les despierta una hipertensión. Y por otro lado, la que sufre el 99% de la gente que es hipertensa, que es la llamada hipertensión esencial o idiopática, que básicamente lo que significa es no sabemos por qué sos hipertenso. Tu hipertensión no tiene explicación, no tiene una causa aparente, no sabemos a qué se debe. No es un chiste, es en serio, ¿eh? Entonces, fíjate vos qué curioso. En el año 2020, donde ya están, por ejemplo, presentando el proyecto Neuralink de Elon Musk, en el cual te pueden implantar una especie de chip en el cerebro que puede codificar tus impulsos cerebrales para transmitir tus pensamientos a un ordenador, a una computadora, o que pueden prácticamente, un médico puede operarte desde otro país vía control remoto a través de un robot, o que pueden aplicarte una vacuna con ARN mensajero que tiene la capacidad de alterar tu código genético, alterar tu ADN. En este año 2020, la medicina no sabe por qué sos hipertenso. Entonces, por eso es que, antes de subirme a la moto, me vine a disfrutar un poco del aire fresco y los pajaritos, y vamos a ver si entre todos podemos dilucidar de qué se trata esto. ¿Te parece? ¿Me das una mano? Vamos al pizarrón de la sabiduría. Muy bien, gente. Aquí tenemos información pura y dura, contrastada. Parecen bastantes datos, pero ya van a ver que está ultra didáctico, facilísimo de entender. Además, díganme si no parece un Kandinsky, el pizarrón. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, en esta primera parte del cuadro? La evidencia de cuáles son los efectos de una dieta bajísima en sal o en sodio en una persona. Primero, ¿qué tenemos? Prestar mucha atención, ¿eh? La principal recomendación que un médico cardiólogo le va a dar a una persona con hipertensión. Bien, entonces, para que vea la diferencia, en una persona normal sin hipertensión, hacer una dieta muy baja en sal o en sodio le va a permitir reducir su tensión, su presión arterial un 1%. Con lo cual, digamos que si tu presión normal era 11,7, ahora va a ser 10,9, 6,9. O sea, la diferencia es virtualmente nula, cero. Y para una persona con efectiva presión alta, la disminución que va a lograr con esa dieta nula en sal va a ser de un 3,5%. O sea que si tu presión, independientemente del uso o no de la medicación, supongamos que sí, si tu presión fuese 12,8, ahora va a ser de 11,5 y 7,7, lo cual también es virtualmente nada. Ahora bien, lo que no se dice o no se conoce
en algunos casos, de la interrelación de las afecciones es que una dieta baja en sal, inevitablemente a corto, mediano o largo plazo, se va a transformar en una dieta en la cual aumenta considerablemente el colesterol. Y allí nos referimos a cuando el colesterol aumenta de forma inapropiada o no sana, porque como ya vamos a ver, el colesterol nunca fue malo, nunca hubo que combatirlo, nunca hubo que medicarlo, y el colesterol nunca tuvo la culpa de ningún problema cardiovascular. Ahora bien, el asunto es qué pasa cuando aumenta el colesterol, pero con aumento de la tensión, con aumento de los triglicéridos, con sobrepeso, con lipoproteínas glicadas, con calcificaciones en las paredes de las arterias, que es todo un combo que sí nos lleva a una situación sumamente delicada. Fíjate lo que sucede con esta dieta baja en sal. Virtualmente, todas cosas negativas. Pero, ¿cuál es la cuestión de la que nunca se habla? Y acá más abajo vamos a ver la relación. Que es cuando las dietas son bajas en potasio. Cuando las dietas son bajas en potasio, lo que tenemos es un aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares, un aumento del riesgo de la hipertensión y un aumento de otras afecciones como por ejemplo cálculos renales. ¿Por qué es que la dieta baja en potasio no se considera, no se atiende y no se trata como corresponde? Ahora lo vamos a ver. Pero para resumir, decimos que la dieta baja en sal hace una diferencia en la disminución de presión cuasi nula y además incluso hasta aumenta el riesgo de enfermedades en las arterias coronarias, lo cual más abajo también vamos a ver a qué se debe. Y es aquí donde llegamos al primero de los conceptos sumamente esclarecedores, que es que pese a que esto es lo que se hace en el 99,9% de los casos, y esto es lo que no se hace, no se atiende y no se trata, sabemos que para esta hipertensión esencial o idiopática, de las que les comenté, la causa no es un aumento en el sodio, sino una disminución o un déficit de potasio. Y recuerdan como hablamos en capítulos anteriores, como por ejemplo en el video de el sodio relacionado con el potasio y en el video relacionado con el sodio, la sal en su aspecto inmunológico, donde, ¿qué contábamos? Que el sodio y el potasio funcionan en nuestro cuerpo como en un sub y baja, deben estar en un balance permanente. El potasio es el mineral que se encuentra dentro de nuestras células y el sodio en el medio extracelular. Y por esa diferencia de presión que logran entre el potasio adentro y el sodio afuera, es que se hace todo entre las células y el medio extracelular. Alimentarse, la célula se alimenta, la célula se deshace de los residuos metabólicos, se hidrata, elimina líquido, todo eso lo hace por diferencia de presión entre sodio y potasio. Es entonces que no es el aumento del sodio lo que nos eleva la presión, sino el déficit de potasio, que por culpa de que el potasio se caiga de los niveles adecuados que debería tener, genera que se dispare el sodio y el sodio termina produciendo la hipertensión. Muy bien, vamos ahora a la parte baja del Kandinsky, donde pretendo esbozar y representar los intersticios de mi subconsciente atormentado. Ahora, de una forma práctica, ¿qué es lo que va a generar la combinación entre las recomendaciones médicas y nutricionales que el médico le va a dar al paciente y lo que por lo general ese paciente va a interpretar de estas recomendaciones y en líneas generales aplicar a su dieta para resolver la alimentación cotidiana? Y se van a dar cuenta de hasta dónde puede llegar las consecuencias de la imprecisión y el desconocimiento. ¿Qué es lo que va a decir esa Biblia de la hipertensión para el médico, para el cardiólogo? Lo primero que le va a decir: evitar la sal a toda costa, evitar el sodio a toda costa. Segundo, también le va a decir comer liviano, o sea, no grasa y no fritos, porque obviamente si usted es una persona
hipertensa es una persona cardíaca, ya. O sea, es una persona con una afección de su sistema circulatorio. O sea, que ahí arterias, corazón, está todo comprometido. Usted es una persona cardíaca, entonces no vaya a querer comer grasa ni fritos. Luego, por supuesto, le va a decir también, frutas y verduras, todo lo que quiera. Eso no hay ningún problema. Frutas y verduras, adelante. Tomar abundante agua, no hacer una vida sedentaria, en lo posible actividad física con regularidad, que son recomendaciones absolutamente imprecisas y generales que se adecuan a cualquier estilo de vida medianamente sano. Y para redondear las cuestiones nutricionales, una de las típicas frases más utilizadas por médicos y nutricionistas, que es de todo, pero en su justa medida. La remarco, la repito y la destaco, de todo en su justa medida, la cual es la manera más elegante y disimulada de decirle a una persona: no tengo ni idea de decirte lo que tenés que comer y lo que tenés que dejar de comer. Muy bien. A la hora entonces de armar efectivamente esa dieta, hidratos de carbono y grasa, que son, destaco, los dos combustibles posibles, los únicos dos combustibles posibles que puede usar el cuerpo, y la proteína, que cumple la función de mantenimiento muscular, etcétera, etcétera, o sea que tiene una función diferente. Entonces, bien, a la persona primero le dijeron que evite el sodio, eso lo dejamos para dentro de un ratito. Después le dijeron que coma liviano, o sea que básicamente que no coma grasa, que no coma frito, y eso es algo que a la persona con una condición cardíaca de hipertensión se le va a agravar a fuego. Entonces, cuando uno no utiliza la grasa como combustible, ¿qué pasa? Acá le dijeron que coma frutas y verduras, ¿verdad? Lo que quiera. Bien. Ahora, cuando vos, que es uno de los posibles combustibles principales que tu cuerpo use, vos no se lo vas a dar, te estás quedando por descarte con el otro. ¿Eso a qué te va a ir llevando inevitablemente? A que estas verduras, de las cuales te recomendaron comer todo lo que quieras, como vos no comes grasa y no le das combustible a tu cuerpo, entonces esas verduras no van a tender a ser ensaladas verdes. Esas verduras van a tender a ser papa y batata, por ejemplo, que son las verduras que más satisfacen, que más llenan y que más le gustan a la gente, ¿verdad? Bien, zanahoria, papa, batata, zapallo, o sea, las hortalizas y los tubérculos que tienen la mayor cantidad de hidratos de carbono y el mayor índice glucémico. Bien, y luego, que como no le vas a dar grasa para nada al cuerpo, porque eso te lo dijeron específicamente, entonces toda tu fuente de combustibles para el cuerpo se va a basar en los hidratos de carbono y la persona se va a volcar a los productos de panificación, a la pasta, al arroz, a los cereales, y va a comer cosas porque lo va a necesitar, porque como no come combustibles que realmente alimenten, esa persona va a estar todo el tiempo con hambre. Y como ya hablamos de la insulinoresistencia, que es lo que se va desarrollando cuando uno exagera con los hidratos de carbono, más hambre tiene la persona por los altos niveles de insulina. Entonces, inevitablemente es una persona que va a comer entre comidas también. Y como le dijeron que no coma grasa, en las meriendas y en los desayunos se va a volcar también en los hidratos de carbono. Entonces va a recurrir a los cereales, a la granola, a las frutas, a los jugos de frutas, a la avena, a las barras de cereal, pensando que todo esto le va a hacer bien o le va a hacer un provecho nutricional. Ahora la persona te va a decir, no, pero escucha que yo todo esto, nada como procesado ni industrializado, yo lo compro todo en la dietética. Y se compro almohaditas de avena, el arroz es integral o yamaní, la avena es esto, la granola son artesanales y no industriales. No importa, estás haciendo una dieta que es una bomba de hidratos de carbono, una bomba de hidratos de carbono. ¿Qué es lo principal que va a provocar? Pues bien, un aumento importantísimo
en el desarrollo de tu insulinoresistencia y, fíjate bien, una disminución del potasio y un aumento del sodio. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe precisamente a que todos los alimentos basados en hidratos de carbono, en cereales, en harinas, si esas harinas son refinadas, peor, pero si son integrales y orgánicas es exactamente lo mismo. Todo lo que sean azúcares, por más que sea miel, fruta, lo que sea es azúcar, y todo lo que se transforma en azúcar, hidrato de carbono, cereales, harinas, si hay algo que hace, son dos cosas fundamentales, que es, primero, hacer que tu cuerpo le cueste muchísimo absorber potasio. Y además, no solamente que le cuesta absorberlo, sino que elimine el poco potasio que tiene. Con lo cual, ¿qué estamos provocando? Que baje el potasio y que se dispare más todavía y lo máximo posible el sodio. O sea que en líneas generales, por las recomendaciones médicas y nutricionales estándar, habituales, y por la manera en la que la mayoría de la gente común y corriente interpreta estos lineamientos y estas órdenes, que suele ser esto, lo que terminan haciendo es exactamente lo opuesto a lo que deberían para revertir su hipertensión. Lo opuesto a lo que deberías para curarte naturalmente. Entonces, podrías, de acuerdo al caso, de acuerdo a cada persona y el grado de deterioro y de intensidad de su insulinoresistencia y de su hipertensión que tenga cada quien, a algunos les tardará más y a otros les tardará menos. Pero hay gente que puede revertir naturalmente esa condición en 2, 3, 4 meses solamente cambiando los hábitos de alimentación y dejar de ser un cardíaco crónico, dejar de ser un hipertenso crónico, tomando medicamentos para la hipertensión, que es lo que vamos a hablar ya, medicamentos para la hipertensión durante 20, 25, 30 años y teniendo que ir a la consulta médica y a ver al médico cada 3 meses, cada 6 meses, estudios, análisis, y de ese modo, adivina qué sos. Sos un cliente crónico de la industria médica y de la industria farmacéutica. En las medicaciones para la hipertensión, digamos, dos de los agentes principales que suelen tener algunos medicamentos para la tensión, algunos apuntan más a revertir o a combatir una parte del asunto, otros otra, otros se combinan en algunos casos, pero en líneas generales lo principal es bloqueadores de calcio y diuréticos. ¿Por qué bloqueadores de calcio? Bueno, bien, porque resulta que a diferencia de lo que nos dicen las propagandas de lácteos, todos nosotros, si llevamos una dieta variada, comemos de sobra las cantidades de calcio que necesitamos, solo que como ya lo hablamos también en otros videos, nuestro cuerpo no lo absorbe. ¿Por qué? Porque ni los médicos, ni los gobiernos, ni las autoridades sanitarias nunca jamás le transmitieron a la población qué tiene que hacer para poder absorber el calcio. Entonces todo ese calcio gira a la deriva por tu cuerpo, en tu torrente sanguíneo, y en determinado momento, y sumado a otra condición, que es la que vamos a hablar en el siguiente video, que como verán vamos una piña atrás de otra con los temas icónicos, pero resulta que cuando nuestras sanísimas partículas de colesterol que están haciendo su trabajo en el cuerpo son atacadas por el azúcar, y en el momento en el que son atacadas por el azúcar ya no pueden más hacer su trabajo, y ahí es cuando el colesterol se transforma en un problema y comienzan a estancarse y a depositarse en las paredes internas de las arterias. Luego, para solucionar eso, van los glóbulos blancos a tratar de remediar la cuestión y no lo logran. Y luego, el calcio, que gira a la deriva por nuestro cuerpo, que como te imaginarás es un desastre lo que pasa en el torrente sanguíneo de la mayoría de la gente, entonces ese calcio empieza a depositarse también sobre todo lo otro y a generar esa placa de calcio que endurece las arterias por dentro. O sea, es como si le hiciera una capa de revoque duro, que entonces ya cuando la arteria quisiera dilatarse para hacer frente a las diferencias de presión, ya no puede porque la placa de calcio
no la deja, ¿verdad? Bien, entonces te dan bloqueadores de calcio en el medicamento, cuando en realidad acá nos encontramos con las verdaderas recomendaciones, donde la primera recomendación que te tendría que dar el médico y el cardiólogo es eliminar y solucionar las cosas que endurecen tus arterias, ¿verdad? Para que no necesites bloqueadores de calcio. ¿Qué es? ¿Qué necesitas para absorber el calcio? Necesitas producir vitamina D, o sea que necesitas tomar sol. Algo tan simple como eso es exactamente lo que necesitas. Todos los días de tu vida que puedas, con el torso desnudo, sea otoño, invierno, especialmente en otoño y en invierno, tomar sol por lo menos 15 o 20 minutos todos los días de tu vida que puedas. Y segundo, consumir vitamina K2. ¿Dónde la vas a encontrar? Principalmente en los vegetales de hoja verde, pero no en la lechuguita, que es lo que come la gente en la Argentina. En los vegetales de hoja verde intensos, potentes, cargados de nutrientes, que sería hacerse ensaladas de espinaca cruda y comer algunos otros vegetales de hoja verde que aquí realmente la gente ni los existen y están en las verdulerías, pero la gente no los consume, como por ejemplo el bok choy, el kale o el kale, que son los vegetales de hoja verde realmente cargados de nutrientes, que aquí todo el mundo va a la lechuguita y nada más. Y si no es en los vegetales de hoja verde, que es lo que mayormente hago yo, que como una ensalada cada 6 o cada 8 meses aproximadamente, en la otra fuente riquísima de vitamina K2 es la grasa de los animales que se alimentan de pasturas verdes. Y el elemento estrella para obtener vitamina K2 es la manteca, o sea, la grasa de la leche de vacas que pastan. Vas a estar eliminando, solucionando las cosas que endurecen tus arterias, porque literalmente vas a estar absorbiendo adecuadamente el calcio. El calcio va a ir desde tus tejidos blandos y de tu torrente sanguíneo efectivamente a los huesos, y entonces no va a estar taponando y generando esa capa de reboque duro en el interior de las arterias. Y segundo, diuréticos. ¿Por qué diuréticos? Claro, ¿qué pasó? A la persona se le desploman sus niveles de potasio. Cuando se le desploma el potasio, se le dispara el sodio. Y cuando se le dispara el sodio, comienza la hipertensión y, por otro lado, la retención de líquidos. Entonces, ¿cuál es la asociación sencilla que hacen? Bueno, si se dispara el sodio y se retiene líquidos, entonces lo que hay que hacer es darle a la persona un diurético para que elimine el exceso de líquido que tiene en el cuerpo, y con ese exceso de líquido el exceso de sodio que tiene en el cuerpo. Ahora, pareciera que nunca se preguntaron por qué se les disparó el sodio. No parecen haber advertido que el sodio se le disparó a la persona no por arte de magia, sino por el desplome del potasio. Entonces, fíjate vos lo que pasa. La persona necesita imperiosamente sodio y potasio en el cuerpo. Entonces, en este caso, potasio, 0. Bien. Sodio, también tiene poco sodio la persona en el cuerpo, pero como no tiene nada de potasio, ese poco sodio se transforma en mucho. Entonces, le dan un diurético, con lo cual no solo que la persona no tiene minerales, no tiene electrolitos en el cuerpo, sino que hacen que elimine todo lo poco que le queda de todos los minerales en base a los diuréticos. Entonces vamos acá a la segunda recomendación verdadera, que es la de eliminar o solucionar lo que disminuye el potasio y lo que aumenta el sodio, que básicamente es azúcar en la dieta, todo tipo de azúcar, desde azúcar de mesa, frutas, miel, granola, barras de cereal, aunque las haya hecho tu abuelita, quien sea, todos. Azúcar, todo tipo de azúcar, e hidratos de carbono, harinas, cereales, granos. Si esas harinas y esos cereales están refinados, peor. Pero si no están refinados y son orgánicos e integrales, hacen el 98% del mismo daño. Entonces, eliminar todo esto en el acto, que fue básicamente lo que el médico o te recomendó
o tácitamente no te dijo nada al respecto, entonces lo que termina generando es más bien una confusión en la persona que, como no puede comer nada de grasa, se vuelca a los hidratos de carbono. Tercera recomendación verdadera: eliminar o solucionar lo que te produce la insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque todo esto mismo, no solamente que te reduce el potasio y te aumenta el sodio, sino que te genera insulinoresistencia. Ese es el círculo vicioso. Azúcar, hidratos de carbono, exceso de azúcar en sangre, exceso de insulina. El exceso de azúcar y de insulina hace que no puedas absorber el potasio y que se te dispare el sodio. Y acá tenés el círculo vicioso que genera todo. Entonces, ¿cómo evitas lo que te produce insulinoresistencia? Eliminando todos estos alimentos y pasándote a una alimentación alta en grasas. Alta en grasas. Precisamente lo que en un comienzo te dijeron que no hagas, porque resulta que ahora sos cardíaco. No, sos cardíaco y sos hipertenso mientras sigas haciendo lo que te transformó en cardíaco y en hipertenso. Cuando lo dejes de hacer, dejas de ser cardíaco y dejas de ser hipertenso. Y como cuarta y última recomendación verdadera, suplementarte con potasio. Ese era el verdadero kit de la cuestión. No comer más sal por el resto de tu vida, que es elemental la sal, el sodio en tu cuerpo. Tus niveles de sodio se van a mantener en equilibrio, como el potasio, como debe ser, y no se va a desplegar todo el círculo vicioso. Y después, tomar sol para tener vitamina D y poder absorber el calcio, y además suplementarte con magnesio, que es fundamental la trilogía que se crea entre el sodio, el potasio y el magnesio. Entonces, amigos, fíjense ustedes, y espero que perciban esto de tan revelador como es, como dos de las cuestiones principales, dos de las acciones principales que tienen los medicamentos para la hipertensión, como siguiendo las recomendaciones y los procedimientos adecuados, acertados, pertinentes, cómo podíamos hacer que estas dos cosas se puedan lograr muy fácilmente y de forma natural. Y cuando decimos lograrlo fácilmente y natural, no es llegar al mismo resultado con medicamentos o naturalmente sin medicamentos, sino curar la hipertensión rápido y de forma natural, o tomar medicamentos para la hipertensión por el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué es esto? Como dijimos al principio, cada uno sacará sus propias conclusiones. En mi caso, para yo llegar a esta claridad y a esta simpleza del concepto, no tuve más que a lo largo de algunos años ir viendo algunas conferencias, algunas entrevistas, algunas publicaciones científicas, algunas cosas en castellano, otras en inglés, pero no me resultó para nada difícil. O sea, yo soy una persona, repito, que no he puesto un pie en la facultad de medicina y sé esto, que obviamente muchos médicos lo aplican en el mundo, pero la minoría. Entonces, ¿cómo es el tema? O a mí deberían darme un premio Nobel, o resulta que la industria médica puede ser que le esté tomando el pelo a sus pacientes, o hay algún término medio entre esas cosas. ¿Qué les parece a ustedes? Coméntenme. Pero como mínimo, todas las personas deberían asimilar que no es una tarea sencilla y todos deberían invertir el tiempo que sea necesario antes de encontrar a ese profesional de la salud en el cual poner su salud en sus manos, y no hacerlo con el primero que se crucen. Uno tiene que buscar la forma, idear de qué manera indagar, preguntar, investigar para dar con ese profesional de la salud que sea realmente formado, que tenga la cabeza abierta, que sea humilde y que tenga vocación de servicio y que esté realmente enfocado en su profesión. Muy bien, gente. Espero que se lo pasen a familiares, amigos y todos aquellos a quienes crean que le puede ser útil. Y sobre todo, quiero que me acompañen y que no se pierdan el próximo capítulo. Háganlo suscribiéndose y activando la campana de notificación, donde vamos a hablar del otro grandísimo pilar fundamental del asunto, como ya les adelanté hace un rato, con respecto a el colesterol. Si esto les pareció sorprendente en algún punto,
no te das una idea de lo que va a ser el próximo capítulo. Ponle sal a la vida, ponle sal a la vida.